Tema 2. La materia. El átomo y sus propiedades. La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto todo aquello que existe en el universo está compuesto por materia. La masa y el volumen son las propiedades fundamentales de la materia. 2.1 Fenómeno. Es toda transformación que sufre la materia. Esta transformación se describe como la diferencia encontrada al observar un objeto en dos condiciones diferentes. A. Fenómeno físico. Es transformaciones de forma transitoria, pasajera, es decir, temporal que solo dura mientras actúe la energía que la provoque. E. Vaporización, congelación, dilatación. B. Fenómeno químico. Es la transformación que sufre la materia en su naturaleza interna, dando origen a otra sustancia de propiedades químicas distintas. E. Combustión, digestión, fermentación, cualquier reacción química. 2.2 Estados de agregación de la materia. Es la forma en que nuestros sentidos perciben a la materia, y están determinados por las fuerzas moleculares de cohesión y repulsión. Los principales estados de agregación de la materia son sólido, líquido, gaseoso y coloidal. 2.3 Características de los estados de agregación de la materia. Sólido, volumen, propio. Forma, definida, fija. Relación de distancia intermolecular, pequeña, muy unidas por la fuerza de cohesión. La fuerza de atracción, alta, es mayor que la fuerza de repulsión. Líquido, volumen, propio. Forma, del recipiente que lo contiene. Relación de distancia intermolecular, mediana, pierde rigidez, las moléculas se transportan libres pero cerca. La fuerza de atracción, intermedia, es igual que la fuerza de repulsión. Gaseoso, volumen, indefinido, adopta el volumen del recipiente que lo contiene. Forma, indefinido, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Relación de distancia intermolecular, grande, separadas la fuerza de atracción, baja, es menor que la fuerza de repulsión, sólido, forma fija. Volumen fijo. No se pueden comprimir. No fluyen. Líquido, forma del recipiente. Volumen fijo. No se pueden comprimir. Fluyen. Gas, forma del recipiente. Volumen del recipiente. Se pueden comprimir. Fluyen. Coloidal. A diferencia de los anteriores estados, los cuerpos coloidales son conocidos también como geles, no son sólidos ni líquidos, son un punto intermedio entre ambos, son cuerpos gelatinosos de gran viscosidad. Sus moléculas se llaman micelas y el movimiento browniano las caracteriza. Este movimiento es desordenado en forma de zigzag. 2.3.1 Cambios de los estados de agregación de la materia. Los cambios de agregación de la materia se refieren a los fenómenos físicos. La materia es discontinua, está formada por pequeñas partículas entre las cuales hay espacios. Estas partículas están en continuo movimiento, la velocidad, y, por lo tanto, la energía cinética, de las partículas varía al variar la temperatura. A continuación se describe los cambios de los estados de agregación de la materia. A. Fusión, es el paso de un estado líquido al sólido por acción del calor. El punto de fusión es la temperatura a la cual se produce este fenómeno. Eje. Li 180 grados centígrados, sodio 97,5 grados K 850 grados centígrados. B. Vaporización, es el paso de un estado líquido al estado gaseoso por acción del calor. Se distinguen tres fenómenos. Y. Evaporización, es una vaporización lenta que se produce cuando las moléculas escapan solo de la superficie libre del líquido, ocurre cuando la presión del vapor es igual a la presión atmosférica. 2. Ebullición, es violenta y ruidosa, se produce en toda la masa del líquido, el punto de ebullición es la temperatura fija y constante que favorece este cambio. Se considera que el punto de ebullición es normal cuando la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a una atmósfera de presión. 3. Volatilización, es una vaporización violenta. Éter benzina. C. Sublimación, es el paso de un cuerpo del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Eje. Sublimación del alcanfor, naftalina y yodo. D. Condensación o licuación, es el paso de un cuerpo del estado gaseoso al estado líquido por disminución de la temperatura y fuerte presión, así se obtiene aire líquido, oxígeno líquido e hidrógeno. A diferencia, la condensación es el paso de un vapor a líquido. E. Solidificación, es el paso de un cuerpo del estado líquido al sólido, por disminución de la temperatura. Eje. Cubitos de hielo. F. Deposición. Sublimación inversa es el paso de un cuerpo gaseoso al estado sólido. Esto se debe a presiones superiores y temperaturas inferiores a las que se produce dicha transición, es evidente en la formación de la nieve y la escarcha. 2.4 Clasificación de la materia por su composición. Según su composición la materia se clasifica en sustancias y mezclas. 2.4.1 Sustancia, es una porción de materia que está constituida por un solo tipo de partículas, tiene composición fija y propiedades que la distinguen, también se denominan sustancia pura. Existe dos tipos de sustancia, elemento y compuesto. A. Elemento, también denominada sustancia elemental, es la sustancia más simple que no se pueden descomponer y tampoco obtener otra más sencilla.
Sodio, potasio, azufre. B. Compuesto. Es la sustancia que por procesos adecuados se puede descomponer en dos a más elementos que son sus componentes. Eje. Agua, ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc. 2.4.2 Mezcla. Es un sistema material constituido por la agregación de dos o más sustancias en la que no existe acción química alguna, los constituyentes conservan sus propiedades características, se reúnen en proporciones arbitrarias y pueden separarse por simples métodos físicos o mecánicos. Una de taza de té, agua más alcohol. A. Mezcla homogénea, si sus componentes no pueden individualizarse a simple vista. B. Mezcla heterogénea, si sus componentes pueden individualizarse a simple vista. 2.5 Combinación. Fenómeno por el cual dos o más sustancias diferentes intervienen en una transformación íntima, reacción química, la proporción de masas es constante, en una combinación las propiedades de las sustancias originales desaparecen y se observan propiedades en productos que ninguna de ellas poseía. 2.6 Propiedades específicas de la materia. Son aquellas propiedades que nos permiten identificar o diferenciar a una sustancia de otra. 2.7.1 Por su naturaleza. A. Propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir o determinar sin que se modifique la composición química de la sustancia, por ejemplo, el olor, el color, estado físico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, tenacidad, conductibilidad, magnetismo, estado de agregación entre otras. Por ejemplo, el agua posee las siguientes propiedades físicas: un punto de ebullición de 100 grados centígrados a nivel del mar, una densidad de 1 g diagonal centímetros 3 a la temperatura de 4 grados centígrados, un punto de fusión de 0 grados centígrados al nivel del mar. B. Propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que solo pueden determinarse cuando cambia la composición de la sustancia. Es la capacidad o facilidad que tiene un cuerpo de ser transformado en otro, alterándose y recibiendo por tanto otra característica. Algunos ejemplos de propiedades químicas son la reactividad de una sustancia con otras, la combustibilidad, la oxidación y la reducción, entre otras. Por ejemplo, una propiedad química de los gases nobles es que no reaccionan en condiciones normales, solo cuando se varía la presión y la temperatura. Por ejemplo, cada vez que se cuece un huevo ocurre un cambio químico. Cuando se somete a temperaturas cercanas a 100 grados centígrados, la yema y la clara experimentan cambios que no solo modifican su aspecto físico, sino también su composición química. Después, al comerse el huevo, se modifica de nuevo por efecto de sustancias del cuerpo humano como las enzimas. La digestión es otro ejemplo de un cambio químico. Otras propiedades químicas son la corrosividad, fermentación, inflamabilidad, la radiactividad. 2.7.2 Por su dependencia con la cantidad de materia. A. Intensivas, son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Color, dureza, densidad, etc. B. Extensivas, son aquellas propiedades que se modifican con la cantidad de materia. Masa, volumen, concentración, etc. 2.7 Teoría atómica. Las diferentes teorías atómicas en el tiempo han tratado fundamentalmente de explicar y dar a conocer la constitución interna de la materia. Los griegos con Leucipo y Demócrito 700 años hace indicaron que la materia estaba formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos, sin división. Aunque esta idea no fue aceptada en su tiempo, la experimentación e investigaciones posteriores apoyaron el concepto del atomismo. En 1808, el inglés John Dalton propone su teoría atómica, basada en los siguientes postulados. 1. La materia está constituida de pequeñas partículas denominadas átomos. 2. Los átomos de un elemento dado son idénticos en masa, tamaño y propiedades químicas. 3. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. 4. Los átomos son esféricos, compactos, indivisibles e indestructibles. 5. En una reacción química los átomos se separan, se combinan o se reordenan. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Un error de Dalton, ya que el átomo sí se puede destruir, bomba atómica. 6. Los átomos de elementos diferentes se unen en relaciones numéricas simples para formar átomos compuestos, término que usó para referirse a los que hoy denominamos molécula. 2.8 Modelos atómicos. A. Modelo atómico de Thomson. Para este autor el átomo era una esfera en cuyo interior se hallaban partículas positivas y negativas en completo equilibrio. No pudo precisar el lugar exacto donde se hallaban dichas partículas, simplemente decía que las partículas se hallaban como las pasas en un budín. B. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford descubrió el núcleo atómico al bombardear una laminilla de oro con partículas de rayos alfa, 12,4. Observó que muchos de esos rayos sufrían desviación, algunos pasaban lejos del núcleo, otros cerca con pequeña desviación y otros rebotaban contra el núcleo. Por lo que consideró que el átomo presentaba una parte central positiva llamada núcleo, alrededor giran los electrones formando órbitas circulares. Además planteó que todo átomo es eléctricamente neutro. C. Modelo atómico de Bohr.
En 1913, el científico danés Niels Bohr, basado en los descubrimientos de Rutherford y en la teoría cuántica de Max Planck, dio respuesta a las supuestas fallas del modelo de Rutherford al proponer lo siguiente: 1. Que en efecto, el átomo tiene un núcleo central diminuto cargado positivamente. 2. Que los electrones no pueden estar distribuidos al azar, sino que giran alrededor del núcleo ocupando niveles discretos de energía, órbitas circulares. 3. Los electrones pueden alcanzar niveles de energía más altos por la absorción de cantidades fijas de energía, paquetes o cuantos de energía. 4. Los electrones que caen a niveles más bajos de energía, emiten cantidades fijas de energía, fotones o cuantos de luz. Con base en estos postulados y a los estudios de los fenómenos espectrales, Bohr logró proponer un modelo planetario para el átomo de hidrógeno. 2.9. Estructura del átomo. El átomo es la célula de un elemento y presenta una estructura interna que básicamente está constituida por el núcleo, que es la parte central del átomo, representa alrededor del 99,9% de la masa del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutras, los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. La corteza es la parte exterior del átomo, en ella se encuentran los electrones, con carga negativa, están ordenados en distintos niveles y giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 2000 veces menor que la de un protón. 2.10.1 Número atómico, Z. Es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Si el átomo es neutro, el número de protones, P positivo, es igual al número de electrones, E negativo. Z igual a número de protones igual a P, positivo. P, positivo, igual a E, negativo. 2.10.2 Número de masa, A. Es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. A igual a Z, más, N. 2.10.3 Carga. Es la diferencia entre el número de protones y electrones. Carga igual a C igual a ZE, negativo, guión 2.10.4 Representación de un elemento. 2.10.5 Isótopos. Son átomos que pertenecen a un mismo elemento, tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Los isótopos se han utilizado ampliamente en medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Son utilizados para obtener imágenes específicas del cuerpo humano. La elección del radioisótopo y la manera de administrarlo depende del tejido y la facilidad para ser absorbido por el tejido enfermo. Los beneficios de llevar a cabo un estudio con isótopos para diagnosticar una enfermedad superan cualquier preocupación por los posibles efectos secundarios. Ejemplos de algunos isótopos utilizados para diagnóstico médico: 99 Tc, 201 Tl, 123 I, 67 Ga, 18 F. Entre otros tenemos los isótopos del hidrógeno, que son 3, protio, deuterio y tritio, además de los isótopos del carbono, que acorde a su isótopo varía su vida media, 2.10.6 isóbaros. Son átomos de diferentes elementos, tiene igual número de masa pero diferente número atómico. 2.10.7 Isótonos. Son átomos de diferentes elementos que tienen diferente número atómico, diferente número de masa pero igual número de neutrones. 2.10.8 Peso atómico. Por acuerdo internacional, la masa atómica, algunas veces conocida como peso atómico, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, UME. Una unidad de masa atómica, un Dalton, se define como una masa exactamente igual a un doceavo, 1/12, de la masa de un átomo de carbono 12, simbolizado 12C, que tiene exactamente el valor de 12 UME. En química, interesa conocer el peso atómico medio de los átomos que reflejan la abundancia relativa de los distintos isótopos. Por ejemplo, en el caso del carbono, una muestra natural tomada al azar contiene 98.892% de 12C y 1108% de 13C. La masa media experimental se llama peso atómico relativo, peso atómico químico o simplemente peso atómico. 2.10 Peso átomo-gramo. Un átomo-gramo de un elemento es la cantidad de él cuya masa, expresada en gramos, es numéricamente igual a su masa atómica. Ejemplo, el peso atómico del hidrógeno es 1,0079, luego, 1,0079 g de hidrógeno equivalen a un átomo-gramo de hidrógeno. Un átomo-gramo de un elemento contiene un número de Avogadro, sodio, de átomos de dicho elemento. El número de Avogadro es una constante física cuyo valor es 6023 por 10 a la 23. 2.11 Teoría atómica moderna. La teoría atómica moderna es también conocida como teoría cuántica, fue iniciada con las investigaciones de Planck 1900, por medio de ecuaciones matemáticas, pero estuvo inconcluso y con varios errores. Posteriormente otros hicieron lo mismo, pero Erwin Schrödinger 1926 propuso una ecuación diferencial con derivadas parciales llamado ecuación de onda y luego mecánica cuántica, donde utilizó números cuánticos. Por lo tanto, la teoría atómica moderna o cuántica son las leyes que van a determinar la posible posición del electrón, así como el conocimiento de los números cuánticos y la forma en que va a estar estructurado el electrón.
Considerando que un número cuántico es un parámetro que caracteriza el movimiento de los electrones en las inmediaciones del núcleo, a través del principio de Aufbau de construcción, estos números cuánticos son los siguientes: A. Número cuántico principal, n. B. Número cuántico secundario o azimutal, L. C. Número cuántico magnético, m. D. Número cuántico de spin, s. 2.12 Tabla periódica. Conforme se descubrían nuevos elementos surge la necesidad de clasificarlos u ordenarlos. Se hicieron varios intentos por ordenar los elementos de acuerdo a algún tipo de criterio sistemático. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev propuso que las propiedades tanto físicas como químicas de los elementos variaban periódicamente al aumentar la masa atómica. 2.13 Tabla periódica actual. Moseley, en forma experimental, estableció el tamaño de la carga positiva de un núcleo y que cada elemento difiere de otro por el número de protones. Entonces se establece que los números atómicos son la clave para las relaciones periódicas de los elementos. La ley periódica moderna indica que las propiedades de los elementos dependen de su número atómico y se repiten sistemáticamente al ordenarlos en función creciente de esta propiedad. La tabla periódica actual está organizada en forma creciente del número atómico y está organizada de la siguiente manera: presenta 7 filas horizontales a las que se denomina periodos. Los elementos de un mismo periodo tienen igual máximo nivel en su configuración electrónica. Presenta columnas verticales o grupos. Los elementos de un mismo grupo tienen igual número de electrones valencia. La tabla periódica presenta 18 grupos que también se pueden dividir en grupo A y grupo B. De acuerdo a la clase de elementos, la tabla periódica se divide en: los metales, que se caracterizan porque conducen calor y la electricidad, tienden a perder electrones, electropositivos, son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio, que es líquido. Los no metales son considerados malos conductores de calor y de la electricidad, ganan electrones, es decir, son electronegativos, son generalmente gases o líquidos, el bromo es líquido. Los metaloides son aquellos que presentan tanto propiedades metálicas como no metálicas. Los gases nobles son átomos estables y no se combinan con ningún otro elemento, son monoatómicos, su estabilidad se debe a que tienen 8 electrones valencia excepto el helio. Considerando sus propiedades electrónicas en la tabla periódica de elementos también coincide con la distribución de su número cuántico azimutal. 2.14 Propiedades perlodricas. A. Estructura electrónica, es la distribución de los electrones en los orbitales del átomo. B. Radioatómico, es la mitad de la distancia entre dos átomos idénticos. C. Electronegatividad, es la medida de la tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones compartidos. Los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre los electrones. Ei-fluor es el elemento más electronegativo y el cesio el menos electronegativo. D. Valencia iónica, son aquellos electrones que presenta un átomo en su nivel de energía más alto denominado capa de valencia. 11 Sodio igual a 1 S22 S22 P63 S1 en el nivel más alto de energía tiene 1 electrón. Potencial de ionización. Ella es la cantidad mínima de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso en su estado basal F. Afinidad electrónica. A es la cantidad de energía que se desprende cuando el átomo gana un electrón para formar un ion con carga negativa.